Saludos, saludos, bienvenidos a Econotemas. Yo con un inmenso placer siempre de tener esta oportunidad de conversar con ustedes sobre los temas del momento, de la economía y su proyección en la República Dominicana. Dice el pueblo, y es un pueblo sabio, que a mal tiempo, buena cara. Yo pienso que efectivamente, sin dejar de reconocer y de sentir padecimientos de mucha gente en la República Dominicana y en otros pueblos hermanos, los efectos de dos huracanes que pasaron, en el caso nuestro, y gracias a Dios, cerca, no penetraron, cerca de las costas de la República Dominicana, nos dejaron muchas laceraciones, muchos problemas, muchas inundaciones que todavía al momento que les estoy hablando vemos comunidades inundadas, plantaciones al suelo inundadas, situaciones de muchas personas que fueron sacadas de lugares vulnerables donde habitan para ir a esos refugios y no han podido salir de ahí para retornar. Por eso digo, es un mal momento. Sin embargo, se está trabajando. Vamos a hablar sobre ese tema de las inundaciones. Hay noticias muy importantes que tienen que ver con el transporte y hay noticias muy importantes que también tienen que ver con una actividad muy importante de la economía, que es la minería. De eso es que vamos a hablar hoy en Econotemas. Volvemos. Les decía que hay mucha gente con dificultad en la República Dominicana tras el paso de dos huracanes. Primero Irma, que vino con mucha agua también, y luego María, los huracanes que nos dieron mucho y nos están dando todavía muchísimos problemas. Muchas inundaciones, particularmente en la parte este, en toda la costa nordeste, la costa atlántica, en el centro del Cibao y en una que otra localidad incluso del Gran Santo Domingo. Mucha agua, mucha acumulación de agua, desbordamiento de ríos, desplazamiento de centenares de familias, porque había que tomar medidas como se tomaron para evitar pérdida de vidas, de vida humana. Y entonces eso se logró en gran medida, porque fue mínimo, me parece que una o dos personas fallecieron lamentablemente, pero se puso a buen resguardo a la gente. Hoy, incluso ya durante todos estos días, las autoridades han estado muy activas. Y hay que reconocer que el presidente de la República le ha puesto mucho carácter, le ha dado seguimiento antes, durante y después del paso de estos fenómenos. Ha estado muy pendiente y se han tomado medidas. No les ha faltado, a la mayoría no les ha faltado el aliento oficial, como medicina, comida, enseres domésticos, colchones y ese tipo de cosas. Pero ¿qué le quiero decir? Nosotros vamos a estar padeciendo los rigores de las lluvias, de estos fenómenos atmosféricos cada año, porque nosotros hay una temporada ciclónica que se inicia en junio de cada año y termina en noviembre. Y nosotros estamos colocados geográficamente en el mismo trayecto de los huracanes, lo que quiere decir
que en menor o mayor grado siempre vamos a estar expuestos a los efectos de este tipo de fenómeno atmosférico. Entonces, lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería que nosotros estemos en capacidad de colocar a las personas o de impedir que familias se coloquen en lugares vulnerables frente a estos fenómenos. Ese es el principal problema que tiene la República Dominicana, que tenemos mucha gente, centenares de miles de familias que están a expensa o con el riesgo de que cualquiera de estos fenómenos pueda acabar con su existencia y con todo lo suyo, con lo poco que tienen, porque están ubicados a orillas de los ríos. Ustedes tienen un ejemplo claro ahí, nosotros podemos verlo. Se va aquí en el Gran Santo Domingo y ve el Osama, el Isabela, el Jaina. Ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de gente que tenemos a orillas de esos ríos, en una afrenta directa a esos afluentes, porque se le coloca incluso, ven, pasan años y por ahí no pasa el río, bueno, pues me coloco aquí. Y crean barrios, creando una situación realmente muy peligrosa para ellos, para la familia. Entonces ahí está el componente de la responsabilidad de los gobiernos, tanto los gobiernos centrales, lo que han pasado, y el actual, como los gobiernos municipales, de las alcaldías, que no terminan de dar una señal responsable para evitar la colocación, el surgimiento de estos barrios en lugares que no deben estar. Mientras tengamos esto, vamos a seguir teniendo los problemas. Otra cosa, las aguas. Nosotros, como pocas naciones de la región, tenemos una considerable cantidad de embalses, de presas. Por suerte, gracias a eso, no tenemos mayores dificultades. Hace falta más infraestructura para almacenar el agua, pero hace falta también que trabajemos los ríos. Esos ríos que ustedes ven que llueve y se inundan y acaban y arrasan con plantaciones, con gente, con todo. Esos ríos necesitan de una intervención a profundidad para que los daños sean menores. El dragado de ríos como el Yaque del Norte, que hace falta, porque cada vez que el Yaque se desborda, toda esa línea noroeste, todo allá en el Bajo Yaque, eso es terrible. Entonces tenemos que buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo. Ahora mismo, bueno, hay que sacar a la gente, hay que limpiar y hay que retomar la cotidianidad en el país. Sí, pero también hay que pensar que el elemento, las causas por las cuales está toda esa gente padeciendo los rigores y el mismo país que se ve afectado, están ahí latentes, porque vamos a tener, insisto, permanentemente el problema de los huracanes, de los ciclones, de las vaguadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo importante es que nos aboquemos a buscar soluciones de todo el tiempo, permanente, para solucionar de una vez y por todas ese tipo de problemas. Miren una cosa, por otra parte, nosotros a propósito de eso, de situaciones que se dan y de problemas que tenemos y de la solución que debemos buscar a temas tan puntuales como el tránsito, por ejemplo, para ponerle un caso. Ustedes saben que venimos desde hace mucho tiempo con parches y viendo a ver y negociación con sindicatos y una... No. Nosotros pensamos que ya ha llegado el momento y hemos dado señales en esa dirección de buscarle solución ya a largo plazo y definitiva al problema del tránsito y transporte, que tiene efectos sobre la economía de la gente terrible, desde la misma dificultad para el tránsito vehicular, que es terrible. Por ejemplo, esta ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, eso es un espanto salir a la calle a transitar, terrible. Y usted se va a comunidades de provincia como Santiago, usted tiene lo propio. Y así usted se va moviendo y el problema se agudiza. Entonces, ¿qué decimos?
hay soluciones que se han comenzado a tomar, medidas que se han comenzado a tomar, que necesitan de un nivel de acelerarse. Por ejemplo, necesitamos la colectivización, eso se viene diciendo desde hace tiempo, del transporte en el país. Necesitamos transporte masivo, pero transporte masivo organizado, eficiente, de pasajeros. Ya tenemos una nueva legislación de tránsito y transporte en el país, que es importante, con todo lo que eso va a implicar, pero necesitamos de que proyectos, por ejemplo, como el Metro de Santo Domingo, que ha sido una formidable iniciativa, que eso lo continuemos, que le demos un poquito más de calor. Nosotros necesitamos terminar esa segunda línea del metro que cruza el puente Francisco Rosario Sánchez, que nos coloca de aquel lado, que le va a resolver a centenares de miles de personas el problema del transporte, que ustedes saben perfectamente bien lo que significa para una familia que no tiene el vehículo. Si tiene el vehículo, ustedes saben lo que tenemos con los combustibles, eso de por sí es el problema, y todo lo que parte de ahí, pero además el costo para quien tiene que tomar el vehículo, prácticamente se le va un 30% del salario. Para una persona, para los usuarios del transporte, un 20% de su salario se le va prácticamente en transporte. Entonces, soluciones como esta, como el Metro de Santo Domingo, yo pienso que debemos abocarnos a continuar y a terminar eso e iniciar de inmediato la tercera línea del metro que nos lleve hasta Los Alcarrizos, que es otro polo importante con una considerable cantidad de personas que viven en esa zona y que se van a beneficiar. Hay que continuar en esa dirección. Por eso vemos muy bien cómo ya se anuncia que en diciembre, a final de diciembre, ya vamos a tener el teleférico de Santo Domingo, que es otra más de las opciones que vamos a tener en el país y que va a movilizar una considerable cantidad de personas, impactando positivamente el problema del tránsito en la República Dominicana. Vamos a una pausa y entonces volvemos con otro tema y con otros temas. Otra novedad, tenemos un proyecto de presupuesto y ley de gasto público. Es un proyecto que ha presentado el gobierno luego de una reunión del presidente de la República con su gabinete, con su equipo gubernamental, y es un presupuesto que supera en 10% y tanto el presupuesto anterior. En gasto, no 600 mil millones y tantos de pesos, que están debidamente focalizados por área. El gobierno ha dicho, y lo creemos porque lo vemos, y usted puede tener acceso y verlo, revisarlo, que hay un alto componente social en ese presupuesto. Hay un componente importante también de pago de deuda, que hay que decirlo también. La deuda hay que pagarla, y entonces dentro del presupuesto está precisamente el pago para seguir, como hemos hecho hasta el momento, pagando nuestros compromisos. O sea, nosotros pagamos y estamos, por eso ustedes ven que todavía en estos días está el Banco Interamericano de Desarrollo disponiendo de más de $1.000 millones para la República Dominicana, para proyectos en salud, en educación y en ambiente, por ejemplo, precisamente porque tenemos la solvencia, todavía tenemos las puertas abiertas al financiamiento internacional, porque hemos sido capaces
de tomar esos préstamos, pero pagarlos y estamos al día. Y eso es sumamente importante. Pero les decía, con el presupuesto, que hay partidas que a mí me parecen sumamente importantes por el componente social. Porque ahí tenemos partidas, está garantizado obviamente lo del 4% para educación, con todo lo que eso implica, para ampliar incluso los programas de educación como es la tanda extendida, para seguir el trabajo de levantamiento de edificaciones escolares, que es vital, que es muy importante, para continuar el proceso de capacitación de los maestros, de los docentes, para la calidad de la educación, para los albergues, que son importantes también. O sea, hay una cantidad de recursos, pero también para República Digital. Ustedes saben que República Digital es un programa interesantísimo que va a tecnificar, va a dotar de la tecnología a la escuela dominicana. Los estudiantes van a tener acceso a tener su propio computador. Los maestros también, computadores que van a estar preparados precisamente para que todo el programa escolar esté ahí y ellos puedan trabajar con sus máquinas, con sus computadoras, y que lo propio hagan los maestros. Muy importante. Pero en el ámbito de la salud, el presupuesto también dispone de recursos relevantes. Por ejemplo, uno de los problemas que ha tenido esta administración ha sido con el problema de los hospitales. Se han hecho muchos esfuerzos. Ustedes saben que en materia de salud hemos avanzado mucho. Nosotros hemos avanzado mucho en salud. La calidad de la salud de la República Dominicana ha mejorado mucho. La mortalidad infantil ha bajado. La mortalidad materna ha bajado. Y eso se debe a que hemos avanzado. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de hospitales que están intervenidos. Eran 56. Se ha ido avanzando, pero quedan muchos hospitales todavía que están intervenidos y eso crea dificultades. Bueno, pero en el presupuesto de este año están los recursos necesarios para terminar de colocar esos hospitales a la altura que se merecen los usuarios de ese importante, vital y obligatorio servicio que debe dar el Estado Dominicano. Entonces, ahí están los recursos para esos fines. Vamos a tener todos los hospitales, 56 hospitales, listos ya operando con toda normalidad, bien equipados, con estructuras eficientes, dignas para el personal que trabaja allí, pero también y sobre todo para la gente que va y acude a esos centros hospitalarios. Eso va a estar terminado también. Pero además ese presupuesto contempla cerca de 1.500 millones de pesos. ¿Ustedes saben para qué? A propósito de todo, de los huracanes, de los desplazamientos, para el proceso de este proyecto agroforestal, para la foresta en la República Dominicana, para la siembra masiva de árboles, para rescatar nuestra Bauruco, por ejemplo, nuestra sierra, depredada por manos haitianas fundamentalmente y de algunos malos dominicanos también, para hacer carbón. Entonces hay recursos también para esos fines y propósitos. Pero para focalizarlo un poquito más, para que ustedes vean que tiene un componente social importante, hay recursos destinados, 2.000 millones de pesos. ¿Ustedes saben para qué? Para el proyecto, a propósito también de la vulnerabilidad de la gente, de cómo vive mucha gente, para el proyecto Domingo Sabio. Ese proyecto que va a readecuar, a reorganizar y en algunos casos a desplazar familias que están ubicados a la orilla, la parte occidental del río Osama, los guandules, o sea, esa parte de ahí, debajo del puente Duarte, debajo del puente Francisco Rosario Sánchez, toda esa zona de por ahí, con infraestructura vial, con rescate de la ría, con levantamiento de proyectos habitacionales, más o menos al estilo de la Nueva Barquita, que son de las cosas que yo les digo. Lo que necesitamos es readecuar, tomar medidas que nos permitan impedir que la gente continúe viviendo en condiciones tan miserables
y tan denigrante como la que viven a la orilla de los ríos. Entonces, ese tipo de proyectos como el Domingo Sabio nos va a dar la oportunidad de continuar en ese proceso que ya se inició. Ya yo le citaba el caso de la Nueva Barquita. Ahora, a raíz de estos problemas meteorológicos, vimos ahí gente, cómo la gente se manifestaba en reportajes que se hicieron, recordando, diciendo, gracias a Dios ya no estamos nosotros con esa angustia cada vez que llovía, estamos ahí. Para eso es que estos son los recursos del Estado, es para darle respuesta a ese tipo de cosas. Y por eso nos alegramos de que este proyecto de presupuesto para el año próximo contenga en forma sustancial recursos para atacar el problema de la pobreza, para atacar el problema de la desigualdad. Y es una de las mejores maneras de atacarla, precisamente dándole la dignidad a la gente y colocándolo en situaciones favorables. Finalmente, me quedan 2 minutos. Hay otra nota importante, positiva, que es lo que está aconteciendo en el Ministerio de Energía y Minas. Ustedes saben que una de las virtudes que tiene nuestro país, gracias a Dios, es que contamos con importantes riquezas en el subsuelo, yacimientos importantes. Ya ustedes ven el oro, somos el 5º productor de oro en el mundo, así como usted nos ve, pequeños, el 5º. Pero ¿qué resulta? Que se necesita de una nueva ley. Ya hay un proyecto para una nueva ley minera que permita que esos recursos, primero, si van a ser explorados y explotados, tengan una norma para que no se le dé a tal o cual empresa porque quiso un funcionario, porque quiso un gobernante. No, mediante la licitación, mediante el concurso, para que no haya grado a grado. Pero además, esas empresas cuando exploren, y si hay, exploten, esa riqueza tiene que ser mejor distribuida, porque hasta el momento, salvo el trabajo que se hizo para que la Barrick Gold, que es la que explota los yacimientos de oro fundamental en el país, cambiáramos un contrato que nos diera un poquito más de dignidad y un poquito más de recursos del oro nuestro. Lo otro es dar un contrato y sacar recursos, y sin embargo la población no recibe, ni el Estado, un Estado pobre no recibe los recursos suficientes que provienen precisamente de la riqueza que le pertenece al Estado y en consecuencia a todo. Bueno, pues ya vienen normas nuevas, una nueva legislación que le dé equilibrio, que le dé mayores recursos al Estado y que le dé mayores recursos también a cada una de las comunidades donde haya exploración y explotación minera. Esas son notas sumamente importantes. Señores, no hay tiempo para más. Yo les agradezco la gentileza, la generosidad de haberme recibido en sus hogares y espero que hagan lo propio en una próxima ocasión. Hasta entonces.